Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos una vez más al primer seminario de inspiración ministerial, Camojá Grande, la democracia, Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica. En este momento nos corresponde estudiar la clase número 10, que se titula La magnificencia de su servicio. El servicio de nuestro Señor Jesucristo fue un servicio brillante, un servicio excelente. Vamos a estudiarlo de cerca. Quiero comenzar haciendo algunas preguntas esta noche. ¿En qué consiste la grandeza en este mundo? ¿En qué consiste el éxito en el ministerio? ¿Qué palabras le vienen a la mente cuando piensan en un gran hombre? Porque según el mundo, la grandeza tiene que ver con poder, con fama, con gobernar, con ser rey, con tener riquezas, con estar arriba. Esas son las palabras que explican la grandeza para este mundo. Pero según Jesucristo, la grandeza tiene que ver con un siervo, con un niño, con ser el menor, con hacerse el más pequeño, con ocupar el último lugar. Así que en esta lección vamos a ver la tensión que hay entre lo que el mundo entiende y predica acerca de la grandeza y lo que Jesús enseña y dio ejemplo de lo que significa ser grande en el reino de Dios. Quiero decir una vez más que este seminario fue elaborado por mi querido hermano y amigo, y debo añadir mentor, Jorge Schulz. Él fue quien escribió, quien diseñó, quien elaboró todo este seminario. A mí solamente me corresponde el gran privilegio de presentarles a ustedes esta clase. Hoy hay muchas varas que la gente usa para medir el éxito o la grandeza de una persona. Tal vez la enseñanza más radical que Jesús trajo al mundo fue el concepto que la verdadera grandeza radica en servir. Y lo más impactante no fue su enseñanza, sino su ejemplo. Nadie jamás sirvió a los demás como lo hizo Jesús. Y esta noche queremos considerar la magnificencia de su servicio, tomando en cuenta que la palabra magnificencia significa el resplandor, el brillo de esta virtud tan hermosa en el carácter de Cristo, que fue su actitud de servir. En primer lugar, diremos que el Señor Jesucristo sirvió a partir de una relación de hijo. Quiero que tengan sus Biblias muy abiertas en el Evangelio de Marcos, y en el capítulo 1 y el versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, como estudiamos en la clase número 1, si Marcos tiene como meta presentar a Jesús como el siervo de Dios, uno pensaría que él comenzara diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, siervo de Dios. Pero no. El evangelista Marcos empieza identificando a Jesucristo como siervo, no como siervo, sino como Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué creen ustedes?
Porque el servicio de Cristo fluía de una relación íntima como hijo. Jesús no sirvió por obligación como lo hace un siervo. Jesús sirvió por amor a partir de una relación como hijo. Y hay un principio muy importante en esto. Antes de servir como siervos de Dios, uno tiene que aprender a ser hijo de Dios. David Simmons, un misionero en la India, cuenta de un joven cristiano que había desarrollado una fe legalista y sin gozo. Él se veía no como hijo de Dios, sino como un siervo de Dios. Y el misionero, al trabajar con este joven, llegó a entender las diferencias claves entre estas dos maneras de pensar. Un siervo es aceptado y apreciado en base a lo que hace. Un hijo en base a lo que es, a quién es. Un siervo comienza el día con ansias y preocupación, preguntándose si el patrón va a estar conforme o no con su trabajo. El hijo descansa en la seguridad del amor de su familia. El siervo es aceptado en virtud de sus logros. El hijo o la hija es aceptado en virtud de una relación. Miremos este cuadro en este momento. Hay una gran diferencia entre hijos y siervos. Por ejemplo, lo primario en los hijos es la relación de parentesco. Lo primario en los siervos es el rendimiento, es su trabajo, es su producción. La razón de estar como hijos es el parentesco, el apellido. En cambio, en los siervos es la propiedad. El siervo pertenece, es propiedad de su amo. El hijo es su familia. La permanencia. Los hijos tienen seguridad de servir. Ellos sirven porque son hijos. Sin embargo, los siervos no tienen seguridad. Tienen incertidumbre porque en la medida que ellos dejen de ser útiles, pueden ser desechados. Y los derechos, como hijos, hay privilegios, pero como siervos, solamente obligaciones. Entonces, el Señor Jesucristo estableció un principio importantísimo. Jesús primero era hijo y luego siervo. Un siervo trabaja porque si no le van a castigar o le van a echar. Un hijo, en cambio, trabaja porque tiene otras motivaciones. Él es el heredero, es parte de la familia. Su relación con el padre no está en juego. Él conoce a su padre, ama a su padre y sirve con gozo a su padre. Hay una gran diferencia entre hijos y siervos. Ahora, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro que Dios no nos llamó porque estaba necesitado de mano de obra barata. Dios no le salvó para que le sirviera. Dios le salvó para que fuera su hijo, parte de su familia. Él nos llamó para que seamos sus hijos. Él quiere amarnos, abrazarnos y tenernos en su familia. Él quiere que vivamos en relación con Él. Y como resultado de esa relación de familia,
entonces nos involucremos en su reino, en sus negocios. Larry Crabb dijo: Dios no nos creó para que le sirviéramos. Él nos creó para que viviésemos en relación con Él, y de eso fluye nuestro servicio. Saben, amados hermanos, que es muy común escuchar a personas, a creyentes, decir que lo primero que quieren es servirle al Señor, pensando que eso es lo más importante en la relación con el Señor, creyendo que los ángeles en el cielo y el sindicato de ángeles está elevando el salario mínimo, y ¿quién va a barrer el cielo? ¿Quién va a botar la basura? ¿Quién va a hacer los trabajos en el cielo? Entonces Dios nos está salvando para llevar un buen equipo de siervos al cielo. No, mis hermanos, esa no es la razón por la que Dios le ama. Esa no es la razón por la que Dios quiere salvarle. Primero tenemos que ser hijos, y luego de esa relación filial con Dios, entonces nace un servicio excelente, un servicio que agrada a Dios. Cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios antes que ser siervos de Dios. Cuando hemos entendido que tenemos el abrazo del Padre, que somos sus hijos amados, recién estamos en condiciones de servir y no antes. Si no disfrutas en el privilegio de ser hijo, tú vas a servir con el afán de ganar ese privilegio. Nosotros tenemos que servir a partir de una plena aceptación con el Padre, y no con el fin de ganar su aceptación. La vida cristiana no es meritocracia, hermanos. La vida cristiana no es meritocracia. No tenemos que servir para ganarnos el amor del Padre. Nosotros ya fuimos abrazados por el Padre. Ya somos amados por el Padre, ya somos aceptados. Y recién cuando reconocemos que estamos en el abrazo del Padre, es cuando nosotros, por gratitud, no por obligación, no por ganarnos el favor de Dios, sino por gratitud, porque ya hemos sido aceptados, porque ya hemos sido amados, entonces servimos en la obra del Señor. Pensemos en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, él pensaba volver a la casa como siervo. Recuerdan ustedes que estando en el chiquero, él meditó y dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Eso fue lo que pensó el hijo desobediente. Él quería ganarse el derecho de volver a casa. Pero su padre no lo quería tener como siervo, sino como hijo. Por eso, cuando el hijo pródigo regresó a su padre, y si ustedes notan entre lo que el hijo pensó decirle al padre y lo que el padre le permitió decir al hijo, la frase donde él dice, donde él piensa: tómame como uno de tus jornaleros, no, el padre no lo deja decir. El hermano mayor era hijo, pero trabajaba como si fuera siervo.
¿Qué le dijo el hermano mayor cuando regresó a casa? Todos estos años te he servido. ¡Wow! Como diciendo, qué carga tan pesada servirte todos estos años. Él había actuado todos esos años, había servido como un siervo, no había servido como un hijo. Había servicio, pero no había una relación de hijo, no había intimidad con el Padre. Y mis amados hermanos, no podemos servir de manera adecuada a Dios hasta que sepamos que por gracia de Dios somos sus hijos amados. El servicio tiene que nacer de una relación, no de una obligación. Por eso tenemos que ser hijos primeramente y luego siervos. ¿Queda claro este punto? ¿Verdad? Hay hermanos que viven quejándose de sus ministerios. Hay hermanos que viven arrastrando sus privilegios. ¿Y por qué? Porque actúan como siervos y no como hijos, y no como hijos. Y ojalá ese principio quede bien grabado en su corazón, mi amado hermano. Ese principio lo hemos repetido una y otra vez, en cada lección. La vida cristiana empieza con el abrazo del Padre. Es a partir del abrazo del Padre, es a partir de esa relación íntima, personal, de gozo, de perdón, de amor con nuestro Padre Celestial, cuando nosotros desarrollamos un ministerio, desarrollamos un servicio. Y de verdad, mis amados hermanos, que todos los siervos del Señor, que sirven al Señor como siervos y no como hijos, llevan un grado de peligrosidad. Pueden lastimar a los demás, ¿verdad? Como el hermano mayor. Miremos el amor del Padre en el capítulo 1 y el versículo 11. Este pasaje casi lo hemos repetido también en cada lección. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado. En ti tengo ¿qué? En ti tengo complacencia. ¿Qué hace el Padre en ese momento cuando Jesús está por iniciar su misión como Mesías? Él habla desde el cielo para afirmar que Jesús es su Hijo muy amado. Lo hace con una voz audible. Audible no solamente para Jesús, también lo oyó Juan y lo oyó la multitud. Quedó muy claro, fue muy evidente que Jesús era un hijo muy amado por su Padre. Y note que el Padre le dice al Hijo que es muy amado cuando el Hijo ni siquiera ha predicado ni un solo sermón, ni siquiera ha hecho ni un solo milagro, no ha calmado la tempestad, no ha alimentado a una multitud con 5 panes y 2 peces, no ha levantado a Lázaro de los muertos. Jesús ha sido un carpintero que fue responsable con su trabajo, con su madre, sus hermanos y sus hermanas. Y cuando oyó que Juan estaba bautizando en el río Jordán,
cerró la carpintería y se fue al río Jordán a hacer su cola entre los pecadores y con plena humildad dejarse bautizar por su primo hermano Juan. Y el Padre, totalmente complacido por su obediencia, por su humildad, no puede contener la emoción de su alma y en voz audible le dice: este es mi Hijo amado. Todo lo que hace me agrada, me complace. Noten ustedes lo que hace el Padre Celestial. El Padre pudo haberle dicho muchas cosas en ese momento. Pudo haberle dado algunas recomendaciones. Pudo haberle dicho el itinerario. Pero no, le dice, le afirma su amor. Muchos se están preparando para poder servir mejor al Señor. Están tomando varias materias. Algunos estudian en un seminario, instituto. Están acumulando conocimientos. Están capacitándose. Pero hermanos, esta noche quiero decirles una cosa. Todo lo que pueden aprender de la Biblia, de teología, de doctrina, no tendrá mucho valor si no llegan a entender esta verdad. ¿Cuál verdad? Si no conocemos el amor de Dios, en lugar de amar, vamos a lastimar. Y no sabemos, si no sabemos amar, nuestro servicio de verdad, como dice 1 Corintios capítulo 13, no tendrá ningún valor. Estaremos sirviendo en la carne. Estaremos sirviendo con actitud quejumbrosa. Estaremos sirviendo como sirviendo al ojo del pastor, al ojo del patrón. No estaremos sirviendo en amor, no estaremos sirviendo para agradar al Señor y no a los hombres. El verdadero ministerio sucede a partir de la confianza de ser amados por Dios. Si no comenzamos ahí, nuestro servicio se torna pesado. Como decimos en buen chapín, el que sirve sin estar seguro de ser amado por el Padre, estará, como dice, ¿qué cosa? Deteniendo la peña, jalando la carreta. Dice que un hermano contó que llegó a visitar a una misionera que por muchos años había servido en el campo misionero. Y después de platicar un momento, este hermano le preguntó a esta misionera: hermana, me enteré que ya está próxima a jubilarse. Hay misiones que jubilan a sus misioneros. Y la hermana le respondió así: sí, hermano. Estoy a 4 meses, 19 días y 8 horas. Tenía contados los días, las horas para jubilarse. ¿Qué estaba demostrando esta hermana? Exacto, que su servicio había sido un tedio. Que su servicio no había sido gozoso, no había sido en gratitud al Padre Celestial. ¿Y cuántos le sirven al Señor así? Hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo le va? Aquí, jalando la carreta.
¿Y cómo está el ministerio, hermano? Aquí, deteniendo la peña. ¿Algún testimonio? ¿Por qué no hacemos una oración? Padre amado, ayúdanos a entender esta gran verdad. Grábala, Señor, profundamente en nuestros corazones. Queremos servir como hijos y no como siervos. En segundo lugar, Jesús sirvió en medio de muchos contratiempos. No vaya a pensar usted que porque Jesús era hijo de Dios, las cosas le fueron fáciles. No. El ministerio de Jesús no fue un lecho de rosas. Marcos presta mucha atención a las dificultades que Jesús soportó. En el capítulo 3, 5 grupos de personas se presentan para dificultar su servicio. Tal vez ustedes se han topado con problemas al servir al Señor. Fíjense lo que le sucedió a Jesús en un solo capítulo. Capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Y salidos los fariseos tomaron consejo con él, con los herodianos contra él, ¿para qué? ¡Wow! ¡Qué palabra más terrible! Destruirle. Versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Fíjense las situaciones con las que Jesús tenía que lidiar. Una vez casi le empujaron al lago, en el versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. ¿Verdad? Versículo 9. Y luego, en otro momento, él quedó prácticamente sepultado bajo una tropa de enfermos buscando sanidad. En el versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Caían sobre él. Los enfermos se agolpaban, lo asfixiaban. A veces no había cuarto intermedio ni para comer, versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. No había como dijo alguien, un café quebrado, por decir coffee break. No había un coffee break. No tenía Jesús ni sus discípulos. De verdad, es difícil pensar en qué momento Jesús lograba zafarse de las multitudes para comer, para descansar. Las incomprensiones de los suyos propios, versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, es decir, la gente cercana, los que le seguían normalmente, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Qué les parece? Creían que Jesús, que se le había sobado algún tornillo en la mente. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ahora llegan de Jerusalén unos teólogos y estos expertos emitieron su opinión. Y su opinión es, Jesús está trabajando con el poder de Satanás. ¿A cuánto les gustas? ¿A cuántos de ustedes les gusta que hablen mal de la
motivaciones con las que sirven al Señor? Levanten sus manos. ¿A nadie les gusta que los critiquen? Las demandas de sus propios familiares, capítulo 3, versos 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los familiares aparecen y reclaman la atención de Jesús. Probablemente todos pensaban que él dejará todo para atender a sus parientes. Tal vez ellos dijeron: vamos y reclamemos su atención, se ha olvidado de nosotros. Y Cristo les sorprendió cuando dijo: sigamos con la reunión. Mi madre y mis hermanos no son ellos, sino ustedes que hacen la voluntad de Dios. Qué difícil es cuando las críticas, la incomprensión, los juicios vienen precisamente de la familia. Duelen, rasgan el corazón. Seguramente alguno de sus hermanos o hermanas le dijo: claro, ahora que has hecho unos cuantos milagros, ya no tienes tiempo para tu familia. Así con mucha discreción, sin que Jesús se dé cuenta, ¿no? Ya como sales en Canal Peniel, no, pues ahora ya no, nosotros ya no contamos. ¿Y cuántos familiares son tan discretos, no? Tan acomedidos para hacerlos sentir mal al que le sirve al Señor. ¿Cuántos de ustedes ha recibido algún tipo de crítica de esa naturaleza? Levante su mano. Bueno, Jesús nos dice: bienvenidos al club de los que quieren servir en mi reino. ¿Se dio cuenta entonces que Jesús no la tuvo fácil? Jesús sirvió contra muchas dificultades en su ministerio y un aparente fracaso en el ministerio en el capítulo 6 y versículo 1 al 5. Jesús pasó la mayor parte de su vida en Nazaret, y si hay un lugar donde debía haber tenido mucho fruto fue ahí, pero ese no fue el caso. Mire lo que dice capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y miren lo que dice el versículo 5, si quieren subrayar. La próxima vez que usted sienta que su ministerio no hay fruto y tenga la tentación de tirar la toalla, lea estas palabras: y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo? ¿Jesús, el omnipotente Dios? Sí, Señor, sí, hermano, así nos dice la palabra. Que Jesús en Nazaret, en su propio pueblo, entre su propia gente, no pudo hacer milagros. ¿Por qué no lo pudo hacer? Salvo, dice, que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. Sus propios hermanos se escandalizaban de él. De hecho, sus hermanos, de estos que habla el versículo 3,
creyeron en Jesús después de su resurrección. Enemistades, presiones, incomprensiones, difamaciones, problemas familiares, fracaso en el ministerio. Jesús soportó todo eso y más. Sin embargo, ¿siguió qué? Siguió sirviendo. Y usted que pensaba que servir a Dios iba a ser fantástico, ¿verdad? Y usted que pensaba que servir a Dios sería como caminar sobre una alfombra roja, sin dificultades, sin problemas, sin críticas, lleno de aplausos, lleno de reconocimientos, lleno de diplomas. Qué lindo es nuestro Señor. En tercer lugar, Jesús sirvió mostrando el amor de Dios. Jesús fue un canal del amor de su Padre. Mire lo que dice el versículo 31 del capítulo 6. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Los discípulos estaban agotados y viendo que necesitaban un descanso, Jesús les dice: vamos al otro lado del lago. Jesús toma la iniciativa, mira a sus discípulos realmente agotados, exhaustos, y le dice: vamos muchachos. Se montan en la barca y atraviesan el lago de Genesaret, el que está al norte del territorio de Israel. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Esto iba a ser lindo: tirarse en la playa, nadar en el lago, pescar, comer lo que habían pescado. Ellos dijeron: vamos a tener unos días de vacaciones, ¿verdad? Ese era el plan, esa era la idea. Esa era la idea que se habían hecho los discípulos. Pero ¿qué dice el verso 33? Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. En la clase de anoche estudiamos que esta multitud recorrió como 16 kilómetros y lo hizo a paso ligero, porque la multitud caminó 16 kilómetros y llegó antes que Jesús y sus discípulos. Seguramente entre los discípulos hubo alguna queja. Oye, esta gente, ¿cuándo nos va a dejar descansar? Pero esa no fue la actitud del Señor. Marcos dice que él, en el versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué cosa? ¿Tuvo qué? Compasión. Splagnizomai, lo estudiamos anoche. Se le removieron las entrañas de ver a esa multitud desamparada, dispersa como ovejas que no tienen pastor. No pensó en su descanso, no pensó en sus vacaciones, pensó en la necesidad de la gente. Y su corazón, cual esponja, absorbió toda la miseria, la tristeza que tenía esa gente, el hambre, la necesidad, no solo material, sino espiritual, emocional. Sus líderes los abandonaban, nadie por ellos. Y Jesús siente compasión por ellos y les dedica un día entero a enseñarles.
Jesús y sus discípulos están con el foquito en naranja tirando a rojo, están low battery. Pero su amor por las personas, su deseo de servirlas y enseñarles de Dios, les hace olvidar su cansancio y les dedica un día a enseñarles. Jesús siempre estaba dispuesto a servir, como decía Pablo, a tiempo y afuera de tiempo. Los discípulos estaban frustrados con estos intrusos que habían saboteado sus planes, pero finalmente deciden tomar cartas en el asunto. Versículos 35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. El gran siervo de Dios decide que es un buen momento para que los discípulos aprendan a tener corazón de siervos. ¿Y qué les manda en el versículo 37? Leamos. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. ¿Qué les parece? Dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Señor, ¿estás hablando en serio? Nadie invitó a esa gente. Ese es el problema de ellos. Ellos quisieron venir, que ellos miren qué hacen. No es nuestro problema. Y el Señor llamó a sus discípulos a servir junto con él para atender a una milagrosa cena para 5,000 personas. Así que los discípulos eran los meseros y al final del día cada uno volvió a casa con una canasta de pan y con una gran lección de cómo Dios puede obrar cuando estamos dispuestos a servir. No descansaron, pero el día terminó con un gran avivamiento, con un gran milagro. Y de hecho, la alimentación a esta multitud es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Realmente Dios hace cosas maravillosas cuando nosotros estamos dispuestos a servir como el Señor Jesús sirvió, a servir no para enaltecernos, no para enriquecernos, no para afamarnos, a servir para mostrar el amor de Dios. Qué magnífico siervo fue Jesús, siempre pensando en otros, siempre dando, siempre sirviendo. Parece que nunca pudo descansar en realidad, hasta que al final descansó, pero descansó sujetados por clavos a una cruz. Así que él vivió sirviendo y murió sirviendo. Alabado sea su nombre. En cuarto lugar, Jesús sirvió sin buscar reconocimientos. Jesús servía de una manera callada y silenciosa. Jesús era el esperado Mesías, pero no contrató el Coliseo de Jerusalén para darse a conocer. Su debut no lo hizo en Jerusalén, lo hizo en el desierto, lo hizo en el río Jordán. No se presentó en el templo como el enviado de Dios, apareció de manera anónima en el desierto. Ningún predicador parece que hoy en día está dispuesto a hacer tal cosa. Una y otra vez en Marcos, cuando Jesús hacía un milagro en favor de alguien, les decía que no lo dijeran a nadie. Él mismo le reclama: no lo digan, no lo divulguen. Así calladitos, denle gracias a Dios, pero no estén ahí comentándolo con los demás.
Nosotros nos esforzamos para que la mayor cantidad posible de gente se entere de nuestros éxitos. Jesús hacía todo lo contrario. Y saben que en el Evangelio de Marcos hay 2 milagros que aparecen únicamente en este Evangelio. Ni Mateo, ni Lucas, ni Juan los registran. ¿Cuál? La sanidad del sordo en el capítulo 7 y la sanidad del ciego en el capítulo 8, versículos 22 al 26. ¿Y saben ustedes que ambos milagros fueron hechos en secreto? Él les mandó que no lo dijeran a nadie, porque lo que buscaba era servir y no publicitarse. El siervo muestra más y se muestra menos. ¿Qué muestra más? Al Padre, el amor del Padre, la bendición del Padre. Él no vino a mostrarse a sí mismo, vino a mostrar ¿a quién? Al Padre. En Marcos capítulo 9, el Señor les lleva a 3 de sus discípulos a la cima de una montaña. Ahí ellos fueron testigos de la gloria de Cristo, en el monte de la transfiguración. Le vieron glorioso y rodeado de luz. Fue una experiencia espectacular. Y después ellos vuelven a bajar del monte. Y mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 9. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ahora observen esto, mis hermanos. Esto ustedes no lo van a encontrar en ningún otro evangelio. Mire lo que dice el versículo 15. Y enseguida, ¿qué pasó? Toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Lo vimos en la clase número 1, el evangelio asombroso de Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que la multitud se asombró? ¿Por qué? La palabra denota un asombro intenso y fuerte. Podría ser que Jesús aún reflejaba algo de esa gloria. Tal vez como cuando Moisés bajó del monte Sinaí, la gloria no había desaparecido del todo. Tal vez Jesús venía con un rostro resplandeciente. Y la gente asombrada corrió hacia él para saludarle. Pero el Señor no se detuvo para recibir la aclamación de la gente. No instruyó a Pedro que hiciera el anuncio. Ya, Pedro, por favor, pone un letrero que diga: damas y caballeros, pasen por acá y observen el espectáculo del Mesías, cuyo rostro es el más resplandeciente que el de Moisés. Porque Cristo no había venido para hacer un show, sino para servir. Vean lo que dice el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu inmundo, y no entres más en él. Él vino para servir, no vino para ser servido, no vino para ser aclamado. En pocos instantes hay un padre que con gozo recibió a su hijo restaurado y librado de poderes demoníacos. Eso fue lo que estudiamos en la clase de anoche. Cómo Jesús se apresuró a liberar a este muchacho endemoniado para que la gente no le
los curiosos no se agolparan sobre él. Cuando ocurrió el desastre en la ciudad capital, en la colonia El Cambray, y lo mismo ocurrió cuando pasó el año pasado ese desastre que ocasionó el volcán de fuego en Escuintla, en junio del año pasado. Era interesante ver cómo hermanos, pastores e iglesias, haciendo lujo de fotos, comentaban en sus redes sociales el apoyo o las ofrendas que llevaban a estas comunidades. ¿Fui el único que lo vio? Ustedes vieron también. Cuando Jesús nos enseñó todo lo contrario. Cuando Jesús nos enseñó que cuando demos una ofrenda, Él dijo que sea tan secreta como sea posible. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Pero ahí estaban los pastores, colegas míos, diciendo: iglesia fulana de tal, apoyando a los damnificados del volcán de fuego, y ahí tomando fotos a las bolsas de ropa, de zapatos, ¿no? Y otro tomando selfies ahí con el derrumbe, donde decenas de personas quedaron sepultadas por el alud en el Cambray, tomándose las selfies. Viniendo desde fulana parte para dejar nuestro granito de arena a los damnificados del Cambray. Qué terrible. Cuando Jesús hacía exactamente todo lo contrario. Y es como Jesús que debemos de actuar y servir. No es como el pastor fulano de tal, ni como el apóstol fulano de tal. Es como el Jesús de Nazaret de quien estamos estudiando. Él es nuestro ejemplo. Es esa virtud resplandeciente de un servicio desinteresado que debemos imitar. Un servicio sacrificado. No por afamarnos, no por enriquecernos. Él no necesitaba aplausos, ni reconocimientos, ni elogios. Él era el siervo por excelencia, dispuesto a servir sin ser visto, sin agradecimiento, sin publicidad. Escuché la historia de un hermano que dijo al consejo que se retiraba de la iglesia: me voy. Y cuando le preguntaron por qué, dijo el hermano: me voy. Llevo 30 y tantos años sirviendo a esta congregación y jamás me ha dado ni un solo reconocimiento. Bueno, ¿cuántos dejan de trabajar? No, dice, ya no voy a servir, ya no voy a hacer tal cosa, voy a dejar mi privilegio. Después a uno ni le agradecen, ni le reconocen. ¿Cómo necesitamos aprender a servir como Jesús? Jesús no esperaba ni el aplauso, ni el reconocimiento, ni el elogio de nadie. El elogio de nadie. Él simplemente quería servir. En el Sermón del Monte le enseñó que no debemos ofrendar, orar o ayunar para ser vistos de los hombres. Baste que Dios se entere, eso es suficiente. Nadie lo hizo como Jesús.
He conocido a pastores que se molestan si alguien no les da el título de pastor. Había un pastor de una iglesia que antes de construir un nuevo templo fue a contar los asientos en los demás templos para asegurar que el suyo fuese el más grande de la ciudad. ¿Qué le parece? Entrando el pastor a las iglesias y con el dedito, ¿va? Sacando las cuentas. Este tiene 100. Fue al otro templo, este tiene 112. Fue al otro, este solo tiene 90. Fue al otro, este tiene 145. Muy bien, a partir del 150 para que sea el templo con mayor número de asientos. ¿Qué les parece? Escuché la historia de un maestro del seminario que iba caminando por uno de los pasillos de los corredores y un hermanito que quería detenerlo para hablar con él, le dice, hermano, hermano, y le dice su nombre, ¿no? Y el hermano se para, se da la vuelta y le dice, doctor. Nada de hermano, doctor. Pareciera que no han entendido el Evangelio, que no han leído el Evangelio. No hacen títulos ni posiciones. Todos somos hermanos. Alguien dijo, los siervos quieren ser pastores. Los pastores quieren ser apóstoles. Los apóstoles quieren ser Mesías. Y el verdadero Mesías quiere ser siervo. ¿Verdad? Y cada vez nuevos títulos, apóstoles, profetas, salmistas, ya falta poquito que aparezcan los querubines, serafines. Y como decía alguien, ya algunos hasta están buscando trabajo en la Trinidad. Ya están buscando una posición en la Trinidad. Jesús tenía que tratar con discípulos ambiciosos. Cuando Jesús explicó que ser Mesías no significaba reinar, sino sufrir y morir en una cruz, Pedro reaccionó y dijo, Señor, ¿cómo vas a pensar así? Ese no es el plan. Y Jesús respondió, Pedro, no solo hay una cruz para mí, hay también una para ti. Es decir, que seguir a Cristo involucra tomar nuestra cruz y seguirle. Pero ese asunto de una cruz no encajaba de ninguna manera en los planes de los discípulos y no lo tomaron en serio, aunque Cristo lo repitió una y otra vez. Y efectivamente, mis amados hermanos, aunque no murieron crucificados todos, sin embargo, las diferentes leyendas del final de los días de los apóstoles fue que todos murieron de muertes violentas, todos, excepto el apóstol Juan. Pero que aún el apóstol Juan, dice la leyenda, que había padecido una grave prueba y sufrió el exilio en una isla solitaria y fría, como lo fue Patmos. Así que ninguno de sus apóstoles tampoco sirvió de manera fácil. Todos dieron su cuota de sacrificio al Señor. Ellos estaban envueltos en una discusión sobre quién iba a ser el principal. Ustedes recuerdan los hermanos cuya madre vino, ¿verdad? Eso se encuentra en Marcos capítulo 10. Cristo estaba hablando de una cruz y ellos estaban soñando con tronos.
Marcos 10, 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Señor, sabemos que estás por inaugurar tu reino y queremos sugerirte que cuando estés buscando un ministro de finanzas o un jefe de aduanas, mi hermano y yo estamos disponibles para esos cargos. Y miren la respuesta de Jesús, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ustedes anhelan alcanzar gloria y grandeza. Mi gloria consiste en beber un vaso y en pasar por un bautismo. ¿Están listos para eso? Los tronos no se consiguen por cuello, no es por influencia. Yo voy a recibir un trono, dijo Cristo, pero será a costa de una cruz. No hay gloria sin cruz, mis amados hermanos. Así lo enseñó Jesucristo. Claro que esta conversación provocó un alboroto entre los discípulos. Los demás se molestaron porque ellos habían estado pensando en las mismas cosas. Ellos habían pensado ocupar esos tronos también. Lo que pasa es que estos dos hijos de Zebedeo simple y sencillamente se adelantaron. Por eso es que estaban enojados los demás. Y no querían que nadie les ganara la delantera. Pero había una lección que aprender y Cristo los convoca a los discípulos. Cristo enseña sobre la verdadera grandeza. Capítulo 10 y el versículo 42 dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Ahora, todos saben cómo funcionan los sistemas de autoridad en el mundo. Es una estructura piramidal. Hay muchos abajos y unos pocos arriba. Esta es la estructura piramidal. Muchos abajos, poquititos arriba. Así funciona el mundo, como una pirámide. Haga su pirámide usted. Ahí está la pirámide en la pantalla. Muchos de color lila, de color, ¿qué color es? Lila, y muy poquitos de color amarillo limón, pongámosle. ¿Ya? En la cima está el presidente, que está sobre todos. El gobierno, corporaciones, negocios, el ejército y todo tipo de institución tienen generalmente esta estructura. Pero miren lo que dicen los versículos 43 y 44. Pero no será así entre vosotros. Prohibido copiar esa estructura, la de la pirámide. Prohibido. No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera de vosotros, y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? El siervo de todos. ¿Qué les parece? Si alguien quiere ser grande, eso está bien, ya, está bien. ¿Quiere ser grande en el reino? Muy bien, felicidades. Incluso el Señor les alienta a buscar la grandeza.
Sin embargo, lo que necesitan hacer es buscarlo de la manera indicada. Es como que Jesús dijera, si quieres ser grande, debes entender una cosa, que solo son grandes los siervos. La grandeza no consiste en subir, la grandeza consiste en agacharse para servir. Según Jesucristo, los más grandes en el reino de Dios son los, ¿quiénes? Los siervos. Y en el versículo 45 tenemos el ejemplo supremo de Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Había un centro cristiano donde el encargado era un hermano llamado Guillermo. Él preparaba la comida y hacía la limpieza y lo hacía con tanta paciencia y amor. Era muy atento y servicial. Y a pesar de que muchos de los que venían ahí dejaban un desorden y ni siquiera le agradecían. Y un hermano, admirado de la conducta de este hermano Guillermo, le preguntó cómo podía mantener una actitud tan positiva cuando muchos abusaban de su bondad. Tal vez sea en parte su historia también, ¿verdad? Tal vez tenemos algunos Guillermos esta noche entre nosotros. Oiga lo que respondió el hermano Guillermo. Él dijo, si no estamos dispuestos a levantarnos en la mañana y morir a nuestro yo, tal vez tengamos que preguntarnos si realmente le estamos siguiendo de verdad a Jesús. Seguir a Jesús significa convertirnos en siervos. Eso significa ser un seguidor de Jesús. Alguien que está dispuesto a servir. No a ser servido. No a enseñorearse. No a afamarse, no a enriquecerse. Eso es el antievangelio. Usar el servicio del Señor, usar el ministerio del Señor para afamarse. Usar el ministerio del Señor para enriquecerse. Usar el ministerio del Señor, el servicio del Señor para empoderarse. Eso es el antievangelio. Es el antievangelio. En quinto lugar, Jesús sirvió de manera sacrificial. El máximo servicio de Cristo, registrado en Marcos capítulo 15, fue la crucifixión. Hemos hablado en repetidas ocasiones de que la crucifixión fue el tipo de muerte más cruel y atroz jamás inventado por los hombres. Y fue en una cruz que Jesús llevó a cabo un acto supremo de servicio. Ahí, desnudo y agonizando, Él estaba diciendo, yo he venido a servir y a dar, y estoy dispuesto a servirte hasta dar mi vida por ti. Capítulo 15, versículos 29 y 30, miren lo que dice. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Ahora, clavos macizos le sujetaban al madero, aunque en realidad no fueron los clavos, sino su amor lo que le sujetaba ahí. Fue su más asombroso acto de servicio. Estaba procurando nuestra salvación a costa de su propia vida. Ahí estaba Jesús muriendo por aquel centurión romano, aquel que había dirigido toda su flagelación y toda su vía crucis. Jesús estaba sujeto a una cruz
por amor a ese hombre, por amor a esas mujeres. Todos los que rodeaban la cruz tenían el mismo consejo para Jesús: sálvate a ti mismo. Todos pensaban de la misma manera. Los ladrones, los que pasaban, los sacerdotes, todos tenían la misma forma de ver las cosas: sálvate a ti mismo. Tal vez ellos pensaban dentro de sí que uno tiene que pensar en uno mismo, buscar lo mejor para uno mismo, uno tiene que amarse a sí mismo. Y la verdad es que todo el mundo trata de salvarse a sí mismo, pero aquí está Jesús y Él está para salvar a otros. Incluso Él está dispuesto a dar su vida para poder hacerlo. Qué impresionante, mis hermanos. Él vivió para otros y Él murió para otros. Este es el incomparable Hijo de Dios. Había un pastor que atendía una pequeña congregación que pertenecía a una cierta denominación. El hermano comenzó a darse cuenta que había varios problemas serios en la denominación y pensaba que debía dejar ese grupo, ¿verdad? Junto con los hermanos de la iglesia buscaban a Dios con ayuno. Fruto de ese tiempo, el pastor elaboró una lista de errores y la presentó ante el Señor. Y oró: Señor, mira estos errores que hay en nuestra denominación. ¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Debemos salirnos de este grupo o no? A lo que Dios le respondió: ¿has visto esas cosas? Sí, Señor. He visto sus pecados, Señor. Entonces el Señor le dijo: yo también, y yo he dado mi vida por ellos. Así que anda tú y haz lo mismo. El hermano se dio cuenta que siempre estaremos sirviendo a Dios en iglesias donde hay problemas. ¿Qué iglesia no tiene problemas? ¿Qué denominación no tiene problemas? Pero a todos ellos que están prestos para ver los errores y pecados de sus iglesias y denominaciones, Dios les dice: yo también veo esos mismos errores y yo también veo esos mismos pecados, y aún así di mi vida por ellos. Así que regresen a sus iglesias, regresen a sus denominaciones y vivan por ellos. Sírvanlos como yo los sirvo. Vamos a apuntar algunas conclusiones de esta lección. En primer lugar, debemos hacer que haya en nosotros este sentir. Trasladémonos un momento a Filipenses capítulo 2. Allá en los versículos 3 y 4, leemos algunas cosas que Pablo está mencionando de su iglesia amada en Filipos. Pablo les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo considera a todos los demás como más importantes que él. Y él les dice: ustedes hagan lo mismo. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Hermano, eso no es un complejo de inferioridad. No, no es un complejo de inferioridad. Ese es un mandamiento apostólico. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. Y en el versículo 4 Pablo les da un nuevo mandamiento. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto significa que debemos vivir preocupándonos por las necesidades de otros. Y luego
Pablo pudo poner su propio ejemplo. Él, siendo un rabino joven, probablemente una de las personas más instruidas de su época, que tenía una carrera brillante en el judaísmo, cuando fue llamado por Jesucristo en las afueras de Damasco, lo dejó todo por servir al Señor, por predicar el Evangelio. Él pudo poner su propio ejemplo. Sin embargo, él no lo hizo. Él dijo, hay uno más grande que yo. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y miren mis manos, por favor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, kenosis, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pudo haberse encarnado en un emperador, en un rey, en un príncipe, pero no lo hizo. Y continúa diciendo el capítulo, diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mayoría de los libros de superación personal le dirán que la gloria está hacia arriba. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Jesús nos enseñará que la gloria es hacia abajo. El que estaba en la posición de Dios, bien podía haber venido al mundo y haber dicho, damas y caballeros, quiero informarles, el que les habla es Dios mismo. ¿Saben lo que eso significa? Que ustedes deben adorarme a mí, deben inclinarse ante mí. Ustedes están para servirme a mí y hacer todo lo que yo digo. Sin embargo, él se humilló y vivió y se sacrificó a sí mismo para servirnos a nosotros. Porque esa es la esencia de Dios. Así es nuestro Dios. ¿Y quién como Él? En Juan capítulo 13, versículo 3, quisiera que subrayen esta frase tan significativa de este capítulo y tan oportuna para la clase que estamos estudiando. Miren lo que dice San Juan capítulo 13 y el versículo 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué significa que Dios le había dado todas las cosas en las manos? Allí en el aposento alto, Jesús tomó conciencia que el Padre le había concedido el privilegio de heredar el universo entero. Todas las cosas, galaxias que forman el universo, le fueron entregadas a Jesús por el Padre. Así que Jesús es el Señor del universo, ¿verdad? Lord Acton, un famoso político y estadista inglés, dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos,
dijo, si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Dale poder. La historia está repleta de hombres que fueron corrompidos por el poder. Hemos visto a los faraones, a los césares, a los emperadores, a personajes como Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Stalin, Hitler. El poder tiende a intoxicar a las personas y muchos cometieron actos salvajes porque tenían el poder para poder hacerlo. Se convirtieron en verdaderos tiranos, déspotas. Hemos visto a personas que llegaron a ser presidente de la empresa o miembros del consejo municipal o alcalde. Y a muchos se les subieron los humos, se vuelven arrogantes, soberbios, se les hincha la cabeza, se creen los grandes. ¿Quién podrá evitar de corromperse por el poder? ¿Qué persona conoce usted que recibió poder y permaneció humilde con actitud de servir? Una cosa es llegar a ser alcalde o gobernador de un departamento. Una cosa es llegar a ser presidente de un país o tal vez ser presidente de una superpotencia. Pero, ¿cómo sería heredar el universo entero? ¿Cómo va a actuar Jesús en el aposento alto cuando de pronto entra una autoconciencia de que Él es el heredero universal? Literalmente. Porque aunque esa es una frase jurídica, no puede ser literal. Jesús es el único heredero universal que había salido de Dios y que a Dios iba. ¿Cómo va a actuar Jesús ahora? ¿Cuál será el acto seguido? Y la manera como Jesús va a dar un discurso no es con palabras. Lo que Él va a hacer es, Él va a tomar la toalla, se va a ceñir y va a tomar una palangana con agua y va a empezar a lavar los pies hediondos, sucios. ¿A qué hora comenzó el día de los apóstoles? 6 de la mañana. ¿Qué hora están reunidos en el aposento alto? 5 de la tarde, 6 de la tarde. Esas sandalias llevan ya 12 horas en los pies de los apóstoles. Era el trabajo del siervo, de la última persona en la escala de una familia. Jesús, el heredero universal del Padre, lava los pies de sus discípulos. Cuando nos casamos con mi esposa, yo le hice esta pregunta. Le dije, Marleni, ¿cuál es el oficio de la casa que menos te gusta hacer? ¿Cuál diría usted, hermana? ¿Cuál es el oficio de la casa que cada vez que lo tiene que hacer frunce el ceño y pone así la cara de limón? ¿Sabe lo que me dijo mi esposa? Me dijo, lavar trasto. ¿Cuántas coinciden con mi esposa? Levanten su mano. Oh, wow. Entonces le dije, mi amor, le dije, te voy a hacer una promesa. Yo voy a ser tu lavaplatos. Y llevamos casi 20 años de casado
Y no voy a decir que ella no lava platos, por supuesto que lo hace. Esta semana que he estado fuera de la casa, seguramente ella o alguno de los chicos lo ha hecho. Pero en estos 20 años he lavado trastos en mi casa. He querido mostrar algo del carácter de Jesús. Servir a mi esposa. Yo recomiendo y no solo hago eso, mis hermanos. Cuando doy conferencias de la familia, talleres de la familia, enseño a que los esposos debemos ser servidores primeramente en casa. Porque de qué vale ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo enseño que los maridos deben apoyar con los oficios de la casa. No lo hace menos a un esposo hacer oficio. Ustedes me ven en la casa barriendo, trapeando, lavando ropa, lavando trastos, levantando la basura, porque es una manera en que yo le estoy diciendo a mi esposa que la amo, y es una manera también en la que yo le estoy enseñando a mis hijos que quiero ser como Jesús, que no quiero ser un esposo abusivo, patán, no quiero ser un padre abusivo, explotador. Hay padres que son explotadores de sus propios hijos, que se sientan y ahí va el manotazo en la mesa. Y ahí la esposa como si fuera una sirvienta, los hijos como si fueran esclavos. Qué lejos está ese esposo de mostrar el carácter de servicio de Jesús. ¿Cuánto nos cuesta aprender a ser siervo, verdad, hermanos? Era mejor que les hubiera hablado de dinero hoy, ¿no? Nos gusta que nos hablen de dinero, de éxito. Pero cuando nos hablan de servicio, no sé, ¿verdad? Voy a leer esta ilustración más, hermanos, estamos a pocos minutos de terminar. Había un hombre que trabajaba con una empresa, pero se sentía muy frustrado con su trabajo porque no había futuro. Un día escuchó algo que revolucionó su carrera. Alguien le explicó el concepto que la grandeza radica en ser siervos. Y ser siervo significa que debemos tomar como meta hacerle exitoso a nuestro jefe. Mire, wow, uy, esto sí es revolucionario, esto sí es radical. ¿Ya? Ser exitoso no significa alcanzar una gloria personal. Significa que si usted es un empleado, usted tiene que hacer exitoso a su jefe. Alguno estará pensando, ya no siga, pastor, mejor ahí nomás dejémoslo. No, voy a seguir porque el final es glorioso. Sin decir nada a nadie, esta persona se propuso hacer eso, se esforzó por hacer todo para que su jefe triunfe. Un tiempo después, su jefe le llamó a su oficina y le dijo: te has convertido en un miembro muy valioso de nuestra empresa y queremos ofrecerte el trabajo de supervisor. En su nuevo cargo, nuevamente el hombre tomó como meta hacerle exitoso a su nuevo jefe. Y no mucho tiempo después, él recibió otro ascenso y llegó a ser vicepresidente de la empresa. Hermanos, este es un principio universal. Funciona en la familia, funciona en la empresa, funciona en la escuela, funciona en la iglesia.
Este es un principio poderoso. Esto es lo que significa ser siervo. Y les desafío, dice el hermano Jorge, a que salgan y lo pongan a prueba. El Señor nos llama a un ministerio de ser siervos a tiempo completo. Nadie necesita un diploma para servir, nadie necesita ser teólogo, no se necesita saber griego, solo se necesita un corazón lleno del amor de Cristo. Cristo nos llama a servir, a interceder en lugar de criticar, a bendecir a nuestros ofensores, a hacer los trabajos prácticos sin que nos pidan que lo hagamos, a honrar a otros con nuestras palabras, a realizar actos inesperados de servicio. Jesús dijo, el que quiera ser el primero, que sea siervo de todos. Y que el Señor me los atropelle de bendiciones a todos. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias por estos estudios que pusiste en la mente y el corazón de nuestro querido hermano Jorge Schulz, que nos están bendiciendo, nos están edificando. Señor, danos esa fuerza de espíritu para salir esta noche con aquel deseo, Señor, de hablar como Jesús, ver como Jesús, sentir como Jesús y actuar como Jesús. En ese nombre maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.